Vamos a comentar justamente las cifras, también comparándonos con otros países, con terceras olas que se vienen dando en otros continentes. Lo vamos a comentar de inmediato, esta entrevista en vivo con Juan Carvajal, miembro de Open COVID. ¿Cómo está, señor Carvajal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Gusto en saludarte. Muy bien, señor Carvajal. En primer lugar, las cifras, las últimas cifras que se han compartido, hay un leve descenso en las víctimas mortales por COVID-19, en los contagios también. ¿Cómo vamos en términos de capacidad hospitalaria de personas que en estos momentos se encuentran en unidad de cuidados intensivos? Si es que tiene las cifras también de cuánto tiempo aproximadamente están permaneciendo las personas que están ingresando a unidades de cuidados intensivos. Bueno, en líneas generales, como usted lo refería, en el tema de los casos confirmados y los decesos por COVID-19, estamos en decrecimiento, estamos en descenso. Esto se ve desde mediados de abril. Siempre es importante, digamos, no hacer los análisis en base a números del día a día, porque, digamos, el Ministerio de Salud nos reporta algunas veces 100, 150, 200. Siempre es necesario ver, digamos, el promedio diario de los últimos 7 días. Y en ese contexto, sí, pues desde abril el promedio estaba por encima de 800. Hoy estamos alrededor de 200 fallecimientos por COVID-19. Y en cuanto al tema del sistema hospitalario, también, a bien gracias, ya se observa un descenso. Algo que no veíamos, digamos, hace 3 semanas atrás, cuando la ocupación en UCI, que es la situación más crítica, hoy ya se ve un descenso. Estamos hablando que aproximadamente a finales de mayo, la ocupación en UCI bordeaba las 2.680 personas. Según el último reporte del MINSA, están bordeando las 2.390. Eso habla de un descenso aproximadamente de un menos 11%. Y si hablamos de hospitalización, a finales de abril el número de ocupaciones estaba por encima de 15.500. Al último reporte estamos bordeando las 9.200, lo cual habla de un descenso aproximadamente de un menos 40%. Entonces, esto de alguna u otra manera habla de que así como los casos confirmados, los contagios por COVID-19 están disminuyendo, conllevan a una menor demanda hospitalaria reflejado justamente en el descenso de la ocupación y por último, bien gracias, también en el descenso en el promedio de muertes. En cuanto a la pregunta que usted refiere al tiempo de permanencia de pacientes en el sistema hospitalario, lamentablemente no se dispone de esa data, pero sí es rescatable algo que, por ejemplo, desde la sociedad intensivista nos señalan de que a comparación de abril, donde era larga la lista de cola en espera por UCI, hoy ese número ha bajado digamos, drásticamente, ¿no? Claro, señor Carvajal. ¿Y qué sucede con los adultos mayores? Porque se mencionaba que con el aumento de ritmo de vacunación, justamente con los adultos mayores, ellos estaban más protegidos, que ya no iban a ingresar tantos a unidad de cuidados intensivos. Esto ha venido sucediendo y en tal caso, ¿qué grupo etario es el más afectado en estos momentos en términos de contagios, de llegada a cuidados intensivos? Sí, bueno, sobre la segunda cuestión, sobre el tema de grupos etarios en los cuidados intensivos, no hay data como tal, pero sin embargo hay una correlación. Digamos, cuando aumentan los casos o disminuyen, hay mayor o demanda hospitalaria. Y para ello hay que ver, digamos, en los casos, qué grupos etarios son los que están aumentando en cuanto a los casos. Si bien es cierto, hoy en el contexto nacional, los casos están disminuyendo, pero cuando uno disgrega, para ir a responder la pregunta, por grupos etarios, uno lo que ve es que son precisamente grupos etarios aún no vacunados, aún no protegidos. Hablamos de jóvenes de 20 a 29, hablamos de adultos de 30 a 39, de 40 a 49, los que están aún en un número muy alto que aún no percibe un descenso, ¿no?, en la curva epidemiológica de estos grupos etarios y por consecuencia, por un efecto correlativo y según como nos indican también el sector salud en cuanto a UCI, son estas edades los que están, digamos, copando en mayor cantidad
las salas de UCI, tal como sucede, Claro, por ejemplo, y en esto me Arequipa permite, o en Tacna, ¿no? ajá, esto justo guarda relación con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en otros países si se puede hacer una comparación? Porque hay algunos países como Chile, por ejemplo, que han avanzado, que tienen a más personas ya inmunizadas. En Europa también ya están vacunando a personas mayores de 30 años, en algunos países como España, en Portugal. Sin embargo, la tercera ola es un riesgo, continúa siendo un riesgo para nuestro país. ¿Y qué ocurre en estos países en donde hay algunos brotes no tan grandes, pero hay algunos, como por ejemplo en Portugal, que ha tenido que adoptar algunas medidas restrictivas? ¿Por qué se está dando eso en otros países que tienen a más personas inoculadas? Sí, mire, el caso que usted acaba de mencionar y es el más cercano a nosotros como continente, es el caso de Chile, donde en febrero o marzo pues tenían una alta tasa de vacunación, hoy la sigue teniendo. Sin embargo, desde abril, mayo, la tasa de incidencia por contagios sigue en aumento, pero justamente se da por aquellos grupos etarios que, por un lado, no han sido aún vacunados protegidos, pero se están descuidando, están relajando las medidas. Y eso no solo se ve en Chile, como usted lo refiere, también se ve en Europa, se ve acá nomás en Colombia, se ve en Argentina, que inclusive tienen una gran tasa de vacunación, pero claro, ellos han vacunado iniciando por los grupos etarios de mayor tasa de mortalidad, los adultos mayores. Pero aún falta pues perdón, bajar a grupos etarios de menor edad y justamente son estas personas de menor edad las que lamentablemente están colapsando, están llenando el sistema hospitalario, ¿no? Ajá. ¿Qué información se tiene al momento, sobre todo en otros países donde se ha empezado a vacunar en grandes cantidades antes que en el Perú, respecto a los anticuerpos que generan las vacunas? Mencionábamos a Chile, el ejemplo más cercano. Habían algunos cuestionamientos a las vacunas, a la vacuna de Sinovac, sobre todo, que se estaba aplicando en ese país, ya que se mencionaba que algunos anticuerpos se perdían luego de algunos meses de aplicarse. ¿Esto se viene dando? ¿De qué manera la estadística también podría ayudar o no a tener una conclusión sobre este tema en particular, sobre la pérdida de anticuerpos en las vacunas? Si bien es cierto, claro, hay estudios, cada vacuna tiene su propia particularidad. Si bien es cierto, es Pfizer, es AstraZeneca, que son las vacunas que hoy tenemos en mayor demanda en cuanto a Pfizer en nuestro país, por ejemplo, que ofrecen una mayor efectividad, una mayor protección, inclusive contra la variante Delta. Sin embargo, no hay estudios a la fecha pues, con respecto a esta variante relacionadas con Sinopharm, vacuna que tenemos en el Perú, o Sinovac, la que tiene Chile. Y hablando estrictamente de Sinovac, pues que no tiene una protección tan alta como sí la tiene Pfizer. Y si hacemos, digamos, un símil, si hacemos una diferenciación, digamos, entre Chile y Perú, Perú utiliza Pfizer, Chile también, pero Perú lo utiliza en mayor cantidad y no estamos viendo brotes a tan alta magnitud como Chile sí lo está viviendo, pero el tema aquí entra pues que Chile tiene en mayor cantidad, por ejemplo, Sinovac, donde justamente la protección, la efectividad es mucho menor que Pfizer. Y en cambio nosotros estamos utilizando Sinopharm, claro, en menor cantidad. Y si lo vemos bajo esa diferenciación, digamos que a bien gracias en nuestro país tenemos dos vacunas, Pfizer y AstraZeneca, que a bien protegen justamente en el tema de hospitalización, ¿no es cierto? O mayor gravedad con respecto a un contagio. Y eso también se ve en otros países donde hay mayor cantidad, digamos, de vacunas de origen asiático, hablando específicamente de Sinovac o también de Sinopharm inclusive, donde no hay una alta protección, una alta inmunidad con respecto a otras vacunas, como sí, por ejemplo, Pfizer lo tiene en Israel, por ejemplo, que si bien es cierto, hoy la variante Delta se ve que está en aumento,
pero no se ve en gran incidencia la ocupación en hospitalización. Claro, La a gente pesar que han no tenido se que está agravando. cambiar también sus políticas sanitarias, ¿no? Porque han vuelto a utilizar Correcto. la mascarilla. Para finalizar, señor Carvajal, comparando, aunque son escenarios distintos, cada uno con elementos particulares, comparando con Europa, en donde siempre se han dado las olas primero en esta zona del mundo, en este continente, y luego en el Perú, ahí ya hubo una tercera ola. ¿En cuánto tiempo quizás podría haber una tercera ola o un aumento, un rebrote en el Perú y en otros países cercanos de nuestra región? Mire, hoy el contexto nacional en el país, digamos que no hay una visibilidad clara que estemos a puertas de una tercera ola. Es más, es muy prematuro porque estamos en un descenso muy notorio. Estamos muy cercanos a las cifras de noviembre, el descenso de la primera ola. De alguna otra manera está ayudando y va a seguir ayudando el tema de la vacunación. Creo yo que el enfoque tiene que ir por ese lado, ¿no? O sea, si queremos salvar más vidas, digamos, en vez de preocuparnos por una tercera ola, que si bien es cierto es latente, pero debemos seguir vacunando a grupos etarios aún no protegidos, que hoy estamos a buen ritmo. Hay una proyección que se está haciendo para el mes de julio y esperemos que se pueda cumplir porque vacunas van a llegar y capacidad lo hay. Y en cuanto, si uno hace una diferenciación, digamos, pronto a una tercera ola que se pueda presentar en el país, hoy a bien gracias se cuenta con una mayor disponibilidad de plantas de oxígenos, cosa que no se tenía en noviembre, puertas a la segunda ola. Hoy tenemos mayor cantidad de camas UCI, cosa que no se tenía en noviembre. Digamos que son escenarios diferentes que de alguna u otra manera, ante una posible tercera ola, nos encuentra en una situación mejor parados, mejor preparados a comparación de noviembre del año pasado, ¿no? Eso, sobre todo, estar preparados, ¿no? Y tomar las precauciones mientras dure el proceso de vacunación. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Carvajal, miembro del equipo Open COVID.